Evangelismo, hermanos, es una palabra que lleva diferente significado a cada persona, pero cuando estudiamos la palabra evangelismo o el evangelio en la Biblia, es más que solamente creer o de convencer a alguien de deben de creer que Cristo es el Hijo de Dios. Las buenas nuevas del evangelio abarca todo el mensaje de Dios de Génesis hasta Apocalipsis, porque siempre ha sido el plan de Dios de traer salvación a todos los hombres. Es el fuerte deseo de Dios. Entonces conviene leer la Biblia buscando las enseñanzas que tocan los motivos que Dios nos da para entrar. Es que si tenemos el deber de tener la mente de Dios, el corazón de Dios, la justicia de Dios y la santidad, entonces debemos de pensar como Dios. Dios amó al mundo hasta que, Juan 3:16, envió a su Hijo para morir en la cruz. Esto fue el corazón de nuestro Dios. Y Dios quiere que nosotros también tengamos este mismo espíritu. El evangelismo entramos en una segunda lección de esta cuestión, leyendo ahora de Mateo capítulo 10. Ya hemos examinado varios textos en Mateo que tocan esta enseñanza de lo que es evangelio y lo que es el deseo de Dios, que seamos la luz del mundo como Dios, que seamos la vida, que seamos también los que aman al prójimo. En capítulo 10, Jesús había escogido a 12 apóstoles y los envió para proclamar el evangelio del reino de Dios. Proclamar, enseñando en las sinagogas y proclamando en todas las ciudades donde ellos entraban, proclamaban y enseñaban este evangelio. Su forma de presentar el mensaje es importante porque ellos nos dan ejemplo de cómo evangelizar, cómo predicar el evangelio del reino. No habrá éxito divino si no hacemos lo que Dios quiere. Es Jehová que edifica la casa. El Salmo 127, versículo 1. Si no es así, la casa no puede quedarse firme. Así terminó Jesús en Mateo 7, cuando habló de escuchar su palabra y ponerla en práctica. Dice que es como un hombre sabio que edifica su casa en la roca con buen fundamento. Ahora llegamos a capítulo 10 y entramos en versículo 34 y vemos que habrá un precio fuerte cuando predicamos el Evangelio, como en el caso de Jesús. Jesús hizo muchos enemigos y nos prepara también a nosotros que habrá enemigos. Dice el versículo, leyendo de Mateo 10:34, dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Francamente, hermanos, hay cristianos y hay iglesias muriendo hoy
por falta de este compromiso que encontramos aquí. No podemos hallar la vida si no perdimos la vida. El contexto es de decir lo que hay que decir, aunque sea padre, madre, hermano, hermana, nuera, que dijo, hablando de su propia casa, dice, uno que rehúsa abrir la boca entre los amados de uno, entonces no es digno de Cristo. Si no es digno de Cristo, ¿qué? ¿Vive o muere? ¿Lleva fruto o no lleva fruto? ¿Será juzgado? Lo que hemos visto, hermano, en versículo 22, dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La salvación de nosotros depende de esta disposición de aceptar la cruz, de decir lo que provoca a ira a ciertas personas. Esto es el evangelismo, de la disposición de decir lo que es, podemos decir, una crítica. No es que debemos ser criticones. Tantas veces tenemos esta confusión que un cristiano, el evangelista, debe de ser criticón. No es así. Pero sí, hay que condenar pecado. Hay que criticar lo que es malo y falso con valor. Y esto es la cruz que llevamos. Debemos de tomar la cruz, debemos de perder la vida por causa de Cristo para hallar la vida. Esto es lo que acabo de decir. Vamos a leer ahora de Juan 5, el versículo 21, una vez más. No hace mucho estudiamos el Evangelio de Juan en estos estudios de los jueves. Y aquí leemos en Juan 5, el versículo 21, dice Jesús, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida. En este caso habla de levantar de la muerte los pecadores, muertos en pecado. Dios los puede salvar, los puede levantar de la muerte del pecado. Y también dice el Hijo a los que quiere dar vida. El Hijo quiere dar vida a los perdidos, a los condenados. Dice el versículo 22. Entonces, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Qué tiene que ver? Para salvar al perdido, para salvar al pecador, es necesario proclamar lo que es pecaminoso. Él debe de reconocer su propio pecado, debe de reconocer que está perdido, está condenado por Dios. Todo juicio fue entregado a las manos del Salvador Jesús. Entonces, el 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Honrar a Cristo era de aceptar su juicio. Honrarle por arrepentirse de sus pecados y comenzar la nueva vida. Despojarse del viejo hombre, vestirse de nuevo hombre. Esto es de pensar como Dios, pensar como el Hijo de Dios. Y así honramos al Hijo y honramos al Padre. 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Esta es la salvación que el evangelismo busca. Si no hay vida, es por falta de entregar el juicio de Jesús que da vida. Dice,
no vendrá a condenación. ¿Por qué? Se arrepiente de sus pecados, acepta la condenación de Dios, se pone triste con remordimiento del pasado y está comprometido a andar y a llevar los frutos del arrepentimiento, andar en la nueva vida. Entonces, el 25 dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Los que oyen vivirán. ¿Ok? Dice, también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Cuando Jesús terminó su trabajo en Mateo 28, el versículo 18, antes de dar la gran comisión a los apóstoles y también a nosotros de evangelizar al mundo, comienza por decir, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y entonces, así fue el mandamiento de Jesús, que tenía potestad, tenía autoridad, tenía todo juicio en sus manos. Entonces dice, hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Entonces, esto es la fórmula para salvar a los perdidos en el mundo. Entonces, volviendo aquí a Mateo, vemos, estamos aquí en Mateo capítulo 10. Jesús mandó a los apóstoles y también les aconsejó que iban a enfrentar la gente incrédula, como Jesús también los encontró, que no aceptaron a Jesús porque sus obras eran malas. Es como el caso de Juan el Bautista cuando enfrentó a Herodes. Estaba viviendo en adulterio. Dijo a él directamente, no es lícito tener la esposa de su hermano. Y por eso a Herodes le cortó la cabeza. Entonces, esto fue lo necesario. Nosotros podemos perder la vida por abrir la boca, como Juan, como Jesús, como Esteban en Hechos 7, como Jacobo en Hechos 12. Leemos adelante de la persecución de la iglesia en capítulo 8. Estaban huyendo de Jerusalén a todas partes, pero en versículo 4, Hechos 8:4, los que salieron de Jerusalén, no solamente apóstoles, los apóstoles quedaron, pero los que salieron llevaron la palabra, predicando el evangelio a todo el mundo. En capítulo 11 hay plática hablando de la obra de Juan el Bautista. Es como un repaso sobre lo que ya había pasado en este punto de la historia de Jesús. Y dice el versículo 7, perdón, estoy en Marcos, déjame leer de Mateo capítulo 11, ahora versículo 7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Y aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo
entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Mayor, sí. Sin embargo, podemos anticipar la misma persecución que enfrentó Juan, que enfrentó Jesús, porque si somos discípulos de Cristo, así seremos perseguidos. ¿Qué dijo Juan para provocar tanto enojo? Pues volviendo a Mateo 3, aquí leemos del versículo 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Dijo entonces: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Hermanos, las iglesias se mueren hoy por falta de fruto. Los cristianos fallan y pierden su vida espiritual por falta de fruto. Si andamos igual a estos incrédulos, a estos fariseos y escribas, y si no llevamos fruto, si no cumplimos el deseo de Cristo, nos va a juzgar de la misma manera. ¿Qué significa dar fruto? Pues sabemos que esto indica de obedecer a Cristo y ser la luz del mundo, pero cada figura que encontramos implica al fondo la disposición de ganar almas a Cristo. Es como llevar fruto significa en algunos contextos tener hijos. Entonces, este es el primer sentido de tener cría, tener fruto, tener herederos. Y lo mismo entonces aplica el concepto de bautizar a los discípulos, es de hablar de evangelizar a los perdidos, salvarles de la condenación de Dios. Entonces, así, si leemos todo el concepto, todo el contexto de la Biblia, más y más vemos la importancia de pensar como Cristo viajaba de lugar a lugar, siempre predicando la palabra para salvar a los perdidos. Estaba inquieto siempre, como también el apóstol Pablo y todos los apóstoles, inquietos buscando manera para rescatar a los perdidos en el pecado. Entonces, pasando de Mateo 11, vamos a leer de capítulo 13. Comenzamos la parte de Mateo que se llama las parábolas de Jesús, y la primera de las parábolas es la parábola del sembrador. ¿Qué hacía el sembrador? Estaba proclamando la palabra de Dios. Entonces, es buen ejemplo del consejo que Cristo dejó a sus discípulos, de lo que tenemos que anticipar. El sembrador, el cristiano que evangeliza, que proclama la palabra, que enseña su palabra, va a encontrar 4 clases de tierra. Y habla de la tierra cayó junto al camino, vinieron las aves, versículo 5, la palabra que cayó en pedregales, y también hablando de la palabra que cayó entre los espinos, y por fin la que cayó en la buena tierra.
termina la parábola en versículo 9, el que tiene oídos para oír, oiga. Okay, ¿quién es? Leemos adelante, entonces leemos la interpretación de la parábola en el versículo 18. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Leyendo entonces hasta versículo 23, encontramos de la buena tierra, dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Una vez más, este concepto de llevar fruto condenó a los que no seguían la enseñanza de Jesús. Juan también condenó a los como los fariseos y los escribas. Ellos proclamaban la palabra de Dios a su propia manera, mezclada con tradiciones, como vamos a ver en capítulo 15. Sus tácticas eran de ellos, su forma de vivir era de ellos, no era de Cristo. Se puede decir que estaban buscando para salvar a los perdidos, pero la verdad es que estaban pasando su vida en vanidad. Ya leemos en Mateo 3, Juan exigió que los que no dieran fruto serían cortados y echados al horno. Leyendo de Mateo 21, el versículo 18, Jesús, en la última semana de su vida aquí en la tierra, antes de morir en la cruz, quedaba por la noche en Betania y por el día cruzaba el valle al este, al oriente de la ciudad de Jerusalén. Y entonces tenía que descender y subir. Pero cuando estaba caminando así, vio una higuera, dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y dijo, nazca jamás, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían, maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? La pregunta es, ¿por qué hizo Jesús tal cosa? Otra vez en el Evangelio de Juan, capítulo 15, cuando Jesús hablaba con los apóstoles, después de tomar la cena, dice el capítulo 15, Juan 15, versículo 1, yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecieseis en mí. Otra vez dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego
hermanos, Jesús con mucha repetición llamaba la atención a esta necesidad de llevar fruto. ¿De qué hablaba? ¿De qué hablaba Jesús? Tenía que ser en parte, hermanos, este gran trabajo que Jesús tenía en la mente. Jesús vino a la tierra para cumplir el plan eterno de salvar a los hombres de la condenación de Dios, la ira venidera. Ya destruyó la población de la tierra en los días de Noé por la maldad de ellos. Esto también tenía en la mente Dios dentro de 40 años en el futuro, cuando iba a juzgar a Jerusalén. El día se acercaba rápidamente. Jesús quería salvar el remanente de los judíos de esta destrucción, de esta condenación de Dios. Y entregó su vida para salvar al mundo, pero especialmente a estos de sus hermanos en la carne. Entonces, leyendo de llevar o dar fruto, Jesús hablaba de la necesidad de que los discípulos participaran en su obra de dar fruto, de llevar fruto. En capítulo 15, vamos a notar que comenzamos a ver la resistencia a los esfuerzos del evangelismo de Jesús y los discípulos. Es decir, que algunos oyendo la palabra decían, sí, pero y siempre había una duda. Porque ya estaban acostumbrados de la forma de pensar de los hombres. Entonces, aquí en Mateo 15, dice en el versículo 6, condena a Jesús a la enseñanza de estos fariseos que seguían la tradición de los hombres. Dice el 7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Se ofendieron. Pero respondiendo, él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Como también dice Salmo 127:1. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. Dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Hermanos, esto nos refleja el problema que hasta hoy todavía tenemos. Admiramos mucho a estos líderes, estos doctores de la ley, estos que son muy cultos. Y queremos imitar su forma de enseñar. Los griegos tenían su forma de diálogo para enseñar su filosofía. Y los judíos tenían su plática acerca de señales y sus tradiciones de los hombres estimados de ellos, los ancianos de ellos. Leyendo de 1 Corintios, también el apóstol Pablo luchaba con este mismo problema. Dice en 1 Corintios capítulo 1, comenzando al 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Okay?
La cruz fue locura a los incrédulos de los judíos, también de los griegos, dice. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pues nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio porque poder de Dios para salvación. Lo que leemos, hermanos, es que Cristo proclamó el mensaje. Él enseñaba con autoridad. Nosotros, siguiendo su ejemplo, debemos de predicar la palabra con autoridad, no la nuestra, pero la de Cristo. Cuando citamos la palabra de Cristo, así dice Jehová, así dice la Escritura, así dice Cristo Jesús. Estamos predicando la palabra de ellos en vez de razonar como los filósofos. ¿Qué hacen ellos? Pues ellos con su elocuencia, ellos con sus argumentos, sus razonamientos, comenzando con una suposición, pasando a otra. Hay hermanos a veces que buscan para convencer a los incrédulos por usar los argumentos de los griegos. ¿Por qué vamos a seguir el ejemplo de los incrédulos? Lo que tiene poder es el mando de Dios, es la sabiduría de Dios. Sí, es razonable. Vemos en Isaías 1:18, Dios llamó a Israel a razonar con ellos. Estemos a cuenta, dice Dios. Dios presenta con su verdad, presenta, aquí está justicia y aquí está la consecuencia de desobedecer. Esto es el razonamiento de la predicación. Cristo crucificado, ¿por qué? Por el pecado del hombre. Y resucitado de la muerte. Y nosotros también podemos andar en nueva vida si seguimos a Él, Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, es muy importante que entendamos que esto es el plan de Dios. No hay que tener vergüenza del mensaje. Los judíos llamaban la locura, o los griegos dicen locura. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 17, cuando el apóstol Pablo razonaba con los filósofos allá en Atenas? Cuando llegó al tema de Cristo resucitado, comenzaron a burlarse de él. Conforme a su prejuicio y su filosofía, no puede ser. Pero la realidad es que Pablo era testigo ocular de esta resurrección de Cristo. Dios escogió a 12 testigos oculares que presentaron su testimonio en el día de Pentecostés. Entonces, esto es de proclamar la verdad. Y habrá gente que va a burlarse del mensaje, pero esto no debilita el mensaje de ningún modo.
déjame llevarles a un texto más y podemos terminar. Mateo capítulo 16. Cristo aparta a Pedro y a los apóstoles para preguntarles cómo fue la opinión del mundo acerca de Cristo Jesús. Y aquí tenemos el contexto de la confesión del apóstol Pedro. Cuando llegamos al versículo 15, Jesús le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque yo no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Dice, a ti daré las llaves del reino. ¿Qué hacen las llaves? Abren la puerta. ¿Y qué es lo que encontramos al otro lado de la puerta? El reino de los cielos. Pedro entonces predicó la palabra. ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde está la llave? Está ahora en la palabra sagrada. Ahora, ¿quién tiene las llaves del reino? Nosotros. Porque ahora ya tenemos la palabra de Pedro, de los apóstoles, las enseñanzas que abren la puerta al reino. Es otra figura, hermanos. Hay muchas figuras que describen este trabajo tan honroso de salvar a los perdidos. Estamos invitando a los que están afuera del reino de Dios. Los invitamos por abrir la puerta con la llave que Dios pone en nuestras manos cuando predicamos la palabra. Es como también en Jeremías 1, cuando Dios envió a Jeremías a juzgar a Israel. Y Jeremías dice, ¿quién soy yo? Dice, cuando Dios puso la palabra en la boca de él, dice, hoy te he puesto sobre las naciones para juzgar, para derrotar y para edificar. Dios ha puesto en nuestras manos la palabra que abre la puerta, que edifica las vidas, pero también derrota y destruye toda mentira, toda falsa doctrina que está puesta en contra la verdad de Dios. Dios quiere salvar a los que andan en la ignorancia de los engaños del mundo, las tinieblas del mundo. Y nosotros tenemos esta parte en el gran trabajo que Dios nos ha dado. Aquí, hermano, voy a terminar y queremos seguir en Mateo, si Dios quiere, en otro estudio más, investigando en los evangelios las figuras, la terminología, las varias formas por las cuales Jesús obligaba a los discípulos, como nos obliga a nosotros, que seamos mensajeros de Dios para salvar a los que están perdidos en pecado. Y que Dios los bendiga, hermanos.